madre hacía la colada con velas de sábanas blancas tendidas a los vientos de estas montañas. Un barco de piedra en el valle, anclado hace siglos a orillas del Ara, frente a la isla de la Melilla y entre las costas de Fiscal y Voltaña. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, 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 mi casa iba a naufragar? Pájaro digo adiós a la Melilla y la Cor. Adiós, barquitos hundidos, adiós, mi pobre país, adiós. Y aunque han pasado muchos años, no podré olvidar nunca aquella mañana en que descubrí que no solo en los cuentos siguen existiendo piratas. Cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa, al ver las lágrimas de madre, a pique se me fue de golpe la infancia. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, 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 mi casa iba a naufragar? Pájaro digo adiós a la Melilla y la Cor. Adiós, barquitos hundidos, adiós, mi pobre país, adiós. Fuegos fatuos entre las ruinas, restos de naufragio en una triste playa. Aún hay noches en que navega por mis pesadillas un buque fantasma, y siempre que surca mi alcoba despierto empapado de sudor y rabia, pues sé que ha venido a anunciarme que en mi pueblo muerto ha caído otra casa. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, 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 mi casa iba a naufragar? Pájaro digo adiós a la Melilla y la Cor. Adiós, barquitos hundidos, adiós, mi pobre país, adiós, mi pobre país, adiós, mi pobre país, adiós. De ese como viento verse sentir, de aquí ta allá volando por todo país, de campo dar vetas y bufar, bufar, pa' que no quede ni una casa sin rondar. Cuyatas caso y verás un reloj de sol, que dice que marcó tiempo de H que marchó, de coloricos pintado en una pared.
como yo a Juan no había de verlos volver. Águilas vacío en un total, son silvestres, pierdo en tantos otros lugares. Pronto no se va a poder ni vivir aquí, si no oyes butre o rabos a un chavalí. Pobre de yo creo que nací un aguilar, ni plumas tengo en el culo ni sé volar. Por no estar águila cuculo ni esparver, no tengo a nadie que me quiera proteger. Yo viento rotado en porque a mi hagas que otras este escaso izquierdo de Aguilar. La muriella y madureza, campo darle también, las que soy silvestre para matar. Yo viento rotado en porque a mi hagas que otras este escaso izquierdo de Aguilar. Camín de Muriello a ruina se ve, de lo que un día o mesón do Piojo fue. Qué buen nombre pa' fantasio y de trabajar, habiendo tanto turismo de calidad. Mi plebe vino y río a Fogaraval, a yo Venecia no me agradaría estar. Hay que beato que va a volverme el mar burgués, todo el día rezando santo que va a pleber. Yo viento rotado el porque a mi hagas que otras este escaso izquierdo de Aguilar. La muriella y madureza, campo darle también, darle soy silvestre para matar. Yo viento rotado el porque a mi hagas que otras este escaso izquierdo de Aguilar. Blanca es la nieve que tiñe tu dulce cara con su palidez, roja la sangre que cuando me ves hace que te ruborices. Posaba sobre mi pecho como palomas tus manos sentí, yo las quisiera guardar y cubrir eternamente de besos. Si tú me quieres, morena, cruzaremos el Cinqueta. No tengas miedo del río, que yo te llevo, amor mío.
de mí. Pronto en tu casa van a descubrir que separarnos no pueden. Montaremos en mi mula y escaparemos al monte los dos. Florecerá en una borda el amor, creciente como la luna. Comeremos frutos tiernos. Buenos días desde FLA, la Feria del Libro de Monzón, Feria del Libro Aragonés 2023. Estamos súper felices aquí en Olifante porque para nosotros es la feria por excelencia aragonesa y bueno, hemos estado con diferentes autores en estos 3 días de la feria, 6, 7 y 8. Hemos celebrado pues un encuentro para presentar a poetas aragonesas a través de una de nuestras publicaciones, novedades editoriales, Trobada Retorno. Hemos estado también en una mesa para debatir para qué sirve la poesía. Todas las respuestas de nuestros poetas han sido luminosas, desde Trinidad Lucea, también textos de Ángel Guinda, donde yo me he basado en su poética, también Alfredo Saldaña, María Martín, Pilar Clau y Ricardo Díez. Y en la tarde última de la feria, que es la de hoy día 8, tendremos también un encuentro con una de las poetas de esta tierra, que es Estela Puyuelo. Y además leeremos textos también de Ángel Guinda dentro de sus novedades poéticas de este año. Tengo que decir que por aquí han pasado muchísimas personas, que les ha interesado mucho la poesía y aquello de que la poesía sirve y la poesía es, que estamos defendiendo desde hace pues casi 50 años, creo que es una realidad y nosotros aquí en esta tierra de Monzón, casi límite con Cataluña, resulta que los límites no existen, que a través de la palabra poética y a través de esta palabra puesta en pie de la poesía hemos hecho que se diluyan las fronteras. Así que viva la poesía en Monzón y FLA de Monzón un año más para encuentro de todos los editores y autores aragoneses. Y viva, por supuesto, la poesía. Os presento a una de nuestras poetas, que es Trinidad Lucea, que también ha presentado su novedad literaria con vosotros. Hola, muchísimas gracias. Es un privilegio estar aquí en la FLA 2023. Casi todos los años vengo y esta es la primera vez que vengo con Olifante, con mi libro Caperucita Rota, que es un sueño hecho realidad, ¿no? Estar aquí junto a Trinidad, mi tocaya, presentando Caperucita Rota, pues y más en Monzón, es todo un honor. Caperucita Rota es magia y es realidad. Es el cuento tradicional, es la base de la que parto para contar otras historias, ¿no? Hablar de unos personajes principales que sí que tienen un pequeño guiño al cuento tradicional, pero luego ya unos personajes secundarios y otras historias que no tienen nada que ver, ¿no? Desde unas mariposas negras, que son las cenizas de los libros, hasta un afinador de pianos, que era mi suegro, o la primera mujer poeta, el primer bibliotecario, y todo en una escenografía diurna y nocturna, ¿no? Donde brillan las estrellas a pesar de la oscuridad. Como decía Trinidad, aquí no hay fronteras y ¿qué podemos decir más? Que viva la poesía. Esta tarde, día 8, ya para clausurar la feria, Olifante hace una doble presentación de lujo que comenzará con la obra poética y novedades de Ángel Guinda, Poemas útiles de un poeta inútil. Es una edición en bilingüe, en español y francés, y acabamos de presentarlo en la Feria del Libro de Francia, juntamente
con el libro de Xavi, de Estela Puyuelo, una poeta enorme de esta tierra y que, en una edición casi de lujo, que os va a presentar también toda su poética y su poesía última. Así que, Estela Puyuelo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Trinidad. Bueno, es un libro que vamos a presentar con muchísima emoción porque está dedicado a Charles Mérigot, un editor parisino que venía a la provincia de Huesca a vender sus libros y editó a muchísimos autores aragoneses. Yo tuve la suerte de que editara un libro que había publicado con Olifante, Todos los gusanos de seda, y lo tradujo al francés, y tristemente Charles Mérigot falleció hace 2 años, y este libro es un homenaje a él. En él participan personas como escritores tan reconocidos como Severino Pallaruelo o el recientemente también fallecido Ángel Conte, porque Mérigot también era un gran apasionado del aragonés. Entonces verdaderamente creo que se puede disfrutar y está toda esa poesía que invita a vivir y también a soñar. Os invitamos a que vengáis a acompañarnos. Muchas gracias. Hola, soy Pilar Aguarón y os voy a hablar en nombre de la Asociación Aragonesa de Escritores, una asociación que reúne a 250 miembros y que tiene más de 20 años de historia. Este año estamos en este rincón, al lado de la música, muy bien acompañados, y día a día vamos viniendo un grupo de escritores para presentar nuestras novedades a la gente de Monzón. Pues este año he traído yo personalmente 4 libros. Esta es la última que he escrito, El último deseo de Marcial Ongares, que es una historia de una pintora y las circunstancias que le llevan hasta descubrir un secreto familiar, que todas las familias tienen secreto, pero es muy contemporánea. El último termina en el año 2014. Y los demás son de años anteriores. Esta ya tiene su 4ª edición y estoy contenta porque esta mañana de diciembre he vendido bastante y he compartido mi novela con muchos lectores, y a eso hemos venido, sobre todo a compartir. Así que muchas gracias. Hola, yo también soy de la asociación, soy Elena Laseca, y aparte de las novelas que yo tengo publicadas, la novedad de este año es este libro que se titula Ropa tendida, que es una colección de 30 relatos con 30 acuarelas. Cada acuarela tiene que ver con el relato correspondiente. Y lo de ropa tendida, lo que está tendido son unas cuantas, las acuarelas. Las hemos tendido al sol para compartir todos los relatos estos con todas las personas que se acercan a leerlo. Por eso es ropa tendida. Hemos sacado la ropa fuera, hemos sacado las historias fuera. Esta es la última novedad. Los demás son novelas cuyas protagonistas siempre suelen ser mujeres. Y muchas gracias por atendernos, y hemos estado aquí pasando toda la mañana muy bien acompañadas y con esta feria de Monzón que cada día tiene más éxito. Hola, ¿qué tal? Soy José Raúl Usón, de la editorial Chordica, y estamos muy contentos de estar aquí en la 29 edición de la Feria del Libro Aragones de Monzón, a la cual hemos estado viniendo desde la primera convocatoria. Publicamos en castellano y en aragonés. Las últimas novedades en castellano pues es la novela de Severino Pallaruelo, 21 noches, con la que vuelve a la ficción después de 11 años. Su anterior novela había sido Ruido de Zuecos. Y luego en aragonés hemos publicado 2 libros. Uno de ellos recoge pues los pregones de Naval, localidad próxima aquí en el Somontano de Huesca. Recoge todos los pregones de José Antonio Orús de los últimos años, contados en aragonés,
y luego una novela breve que se titula A casa embruixada, de Joaquín Castillo Bestué, en el que, basándose en una historia real que ocurrió en su pueblo de Sobrarbe, pues recoge un poco pues esa tradición oral de las casas embrujadas, de brujas. Bueno, pues es un poco esa creencia que tenía el hombre pirenaico, sobre todo pues en estas zonas del Pirineo donde pues por circunstancias obvias, como es pues la falta de carreteras y lo accidentado de la geografía, pues todavía esa mentalidad se conservaba. hay en todo Sobrarbe tan profundo como tu mirar, ni los prados se ondulan al viento como tus caderas al andar. No quiero más patria que tus brazos, cabe en ellos mi país. De Monte Perdido y el Valle de Lara y la deshojada flor de la Solana, a Vallevio y Navaín, en tus ojos tristes con la luz de otoño, como en los cristales de un espejo roto, se reflejan para mí trocitos de sueño, rostros y paisajes. ¿Cómo podré nunca olvidar estos valles? Si todo me habla de ti.
párrafos, que me gusta muchísimo, lo hago más para introducir un poquitín la obra y para presentarme un poquitín y una vivencia mía, una vivencia personal. Los espectáculos no son nunca ni buenos ni malos, simplemente son entretenidos o aburridos. Esto fue lo que mi abuelo me dijo un día cuando le pregunté si la película que estaba viendo le parecía buena. Lo recuerdo bien. Llevaba su eterno traje de franela gris, su traje de los domingos. Solo tenía dos, el de pana negra, que vestía religiosamente de lunes a sábado, y aquel que reservaba para el último día de la semana. Y estaba sentado en la butaca que solía ocupar en la fila 25 del cine junto a mi abuela Francisca. Yo había acudido a él, como siempre hacía, cuando ya había empezado la proyección. A oscuras, con la complicidad de mi hermana Pilar, íbamos ambos a ese rincón situado a mano derecha del pasillo central, en el que sabíamos que nos aprovisionaríamos de chucherías. Mi abuelo las llevaba en el bolsillo, ya que jamás se olvidaba de comprar unas cuantas en el pequeño kiosco que el oso Perico instalaba en la calle, delante de la entrada del cine, donde vendía pastitas de coco, caramelos, cacahuetes salados, pipas, chicles bazooka enormes y unas obleas riquísimas rellenas de una pasta dulce y rosada que no recuerdo cómo se llamaban, pero que a los niños nos privaban. Ese día, además de llevarme parte del codiciado botín, me llevé también un valioso consejo, y es que mi abuelo no hablaba por hablar. Algo sabía del negocio, puesto que él y mi abuela le habían levantado aquel cine con sus propias manos. Fui el niño más privilegiado del mundo, porque en mi habitación había una puerta por la que podía entrar en una fábrica de sueños. Los espectáculos no son nunca buenos ni malos, simplemente son entretenidos o aburridos, decía mi abuelo Arnau. Y mi vida, gracias a que nací en la familia en que nací, ha resultado ser un espectáculo fascinante. Bueno o malo, eso ya no lo sé, pero lo que está claro es que ha sido muy, pero que muy entretenido, que en definitiva es lo que cuenta. Sí, puedo afirmar sin ninguna sombra de duda que yo fui el niño más afortunado del mundo, y a pesar de que mi infancia quede lejos ya, puedo afirmar también, lo entiendo al fin, que lo sigo siendo. Bueno, la verdad es que acabas con lo que yo quería empezar, porque tu vida, desde luego, es una película absoluta. Es una película que yo creo que pocos de los que hemos vivido toda esa proyección de la discoteca, del mundo del espectáculo, esperábamos que hubiera detrás todo lo que nos cuentas en este libro. Bueno, y yo creo que nos cuentas las cosas un poquito pues sesgadas, como tienen que ser, porque ahí estaba su madre a la que le pidió consejo, por lo menos en la ficción literaria, y que se lo deja muy claro. Entonces, una de las cosas que nos gusta a los lectores es saber el porqué de hacer un libro cuando la proyección de tu familia ha sido el espectáculo y el espectáculo de la noche. Habéis triunfado muchísimo, seguís triunfando y además os podéis enorgulleceros de que ha sido una empresa que siempre ha sido familiar y que en el libro llega un momento en que esa empresa familiar corre el riesgo, como tantas cosas en este mundo que va tan rápido y que está tan deslocalizado, que deje de serlo. Ese es un poco el inicio de la novela y no sé si es el inicio del proyecto. Sí, pero Olga, todo lo que has contado de mi madre y tal es verdad. O sea, eso no es un recurso literario, que es lo bonito un poquitín de la novela, ¿no? Que es muy difícil entender qué parte de la novela es verdad, qué parte está ficcionada, y lo que la mayoría de los lectores interpretan que podría ser un recurso literario, como es el viaje de Fraga, mi madre, a Nueva York y tal, esto es verídico 100%. O sea, eso es verídico 100%. Y es curioso porque en la presentación que hicimos en Barcelona con las editoras de Grijalbo hay un personaje que es Miguel Sebastián, que parece un personaje de ficción, que es un amigo mío en Nueva York, que fue delegado de la Cámara de Comercio, que lo invité sin que lo supieran ellas, y ellas no sabían que era ficción, ¿no? Y una vez allí en el de esto se lo presenté, ¿no? Les dije, oye, mira, este es Miguel Sebastián, y se sorprendieron mucho, ¿no?
Lo que decías, Olga, respecto a que por qué nos decidimos, yo la verdad es que no me decidí a hacer una novela. Yo lo que hice cuando me retiré, cuando ya dejé el testigo a manos de mis hijos, es hacer lo que hacen los jubilados, ¿no? Y los jubilados, además, en un mundo tan especial como es el mundo de la noche, de los festivales, del entretenimiento en general, que es escribir las memorias, ¿no? De qué me había pasado a mí en mi vida personal. Es la propuesta que ya tenemos hace tiempo, porque nosotros te vamos siguiendo desde hace ya un tiempo, de hacer la lectura en los grupos de lectura. Esto que tú echas a faltar, lo encontrarás, lo tendrás enseguida, porque los grupos de lectura leemos los libros, y este lo leeremos en grupo, y después siempre queremos encontrarnos con el autor, si podemos físicamente, pero a veces, gracias a las nuevas tecnologías, si no, os abordamos en una videollamada o como sea. Vamos a continuar con las presentaciones de la mañana. Y nos acompaña Cristina Batra, luego nos explicará un poquito si realmente este es su nombre real, si no. Muchas veces cuando nos llegan propuestas de novedades, de personas que escriben, de autoeditores, siempre intentamos buscar un poco, a ver, ¿por qué escriben? Yo ya hace muchos años que he dejado de tener prejuicios en tales profesiones están más dedicadas a la escritura o tales otras, porque sí que es verdad que hay gente que es ajeno a este mundillo y que les dices que una persona es un empresario musical y escribe y se quedan como sorprendidos, como si no pudieras tener esa doble vida. O uno es poeta y de profesión se gana la vida siendo, pues yo qué sé, camionero, por ejemplo, que también tenemos alguno. Entonces, Cristina Batra, cuando se puso en contacto con nosotros, notamos a una persona entusiasmada, joven de espíritu y luego ya veo que también muy joven de cuerpo, y que quería presentar una novela precisamente porque además es de la tierra, y lo que hemos dicho tantas veces, en la propia tierra tenemos lo mejor, por lo tanto lo tenemos que conocer para poder valorarlo y luego además publicitarlo todo lo que podamos. La novela que ha hecho Cristina es una novela que yo creo que es muy fresca, que es una novela muy actual y una novela que cuenta ni más ni menos que lo que sucede alrededor de una persona que está, pues yo creo que empezando a vivir. Ha entrado en una nueva etapa vital y está intentando lidiar y manejarse con ella como buenamente puede, ¿no? Esta mañana he visto una publicación en Instagram de una película que no recuerdo, pero me ha gustado mucho la idea era una mujer que decía, yo soy una mujer corriente y no sé cómo a una mujer corriente como yo le puede pasar algo tan intenso. Y realmente es la historia de una mujer corriente a la que le pasa algo intenso. Y por eso creo que todos nos podemos sentir identificados con ella, porque bueno, al final todos intentamos avanzar en nuestra vida, ¿no? Cumpliendo con las expectativas que tenemos de nosotros mismos, con las expectativas que nos dicen que tenemos que hacer, y cuando pasa algo fuera de lo normal, pues te conviertes, digamos, en el héroe, en el protagonista. A esta mujer lo único que le pasa es que empieza a sentir algo que no debería de sentir. No sabe muy bien quién dice que no debería de sentir eso, pero empieza a sentir cosas que le incomodan y que ella preferiría no tener que estar sintiendo esto. Pero bueno, me he ido un poco hacia adelante, empiezo por el principio. Calpurnia Pinson es una mujer de unos 30 y pico años, acaba de pasar un fin de semana en Las Vegas con sus amigas, se lo ha pasado estupendamente y regresa a su hogar. Sí, ¿verdad? Al final los libros son una forma de comunicación, ¿no? Yo creo que es una forma de comunicarte con desconocidos. Tenemos aquí a la persona que ha rescatado uno de los personajes más importantes de José Mor de Fuentes, que es La Serafina. Este libro al principio no se titulaba así, pero fue conocido por ese nombre ya desde el principio. La editorial Taula se caracteriza año tras año por recuperar aquellas joyitas de antaño y que naturalmente ya no pueden defender sus autores porque pasaron a mejor vida. Y cada año nos sorprenden con historias que realmente no son historias, sino que es la historia, porque una de las cosas que tienen los libros que hace Ediciones Taula es una documentación valiosísima, muy detallada
y que a mí me gustaría saber cómo la hacen, porque ves todo lo que rescatan, de dónde sacan, qué archivos miran, cuál es la bibliografía, y no sé muy bien de dónde sacan el tiempo. No sé si es que se mueven poco porque en Zaragoza el cierzo aprieta mucho o por qué. Así que os dejo ya con él para que podáis preguntarle, después de que nos explique un poquito qué tiene de nuevo esta Serafina, que ya ha tenido otras versiones y que ahora esta yo creo que ya está completa. Ya no puede tener ni más notas bibliográficas, ni más apuntes, ni más referencias bibliográficas, ni más, ¿no? Espero. Pues nada, buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí, por escuchar algo sobre una novela que fue, pues, quizás de las más importantes novelas del siglo XVIII, y la hace un escritor de Monzón, José Mor de Fuentes. No la hace aquí, eso también lo tenemos que tener claro, ¿no? La hace en Zaragoza, la escribe en una pensión enfrente al actual Palacio de Sástago. Viene a ser lo que es ahora Bantierra o algo así, lo que era el casino después. Ahí es donde había una pensión, que es donde escribe la Serafina. ¿Qué tiene de novedades esta novela para que en su momento tuviera tanto éxito? Porque encima es difícil en aquella época que una novela tenga mucho éxito. Las tiradas como muy grandes eran de 300 ejemplares, de 200, pero no, aquí hubo varias ediciones con ella. Pues tiene que estar escrita de un modo novedoso para el momento, está escrita de modo epistolar, son todo cartas. El éxito que tiene la novela en su primera edición por esa forma tan novedosa y por una historia que cuenta, que en un principio no es más que una historia de amor, una historia de un intento de casorio que tiene el protagonista, que se enamora de una chica cuando la conoce en casa de una amiga suya que iba a visitarla porque estaba enferma. Ve que viene a visitar la amiga de ella con su madre a ella y se queda prendado de Serafina, ¿no? ¿Qué tiene de especial todo eso? Pues tiene eso, lo del tema epistolar, y que él decide ampliarla porque se la copian. La primera edición tiene tanto éxito y se vende tan bien que de repente aparece una edición pirata en Granada y otra edición pirata en Barcelona. Todos estos datos aparecen al principio de la novela. Me he traído aquí unos apuntes para no olvidarme de todas las cosas que quería decir de la novela. Y para hacerlo más Tendrás rápido... que resumir, ¿eh? No, porque en esta novela hay muchas cosas. Sí, pero eso ya me hay lo... poesía, ya me lo hay preguntarás tú luego, que lo sé yo. Dice, sobre la Serafina diremos que está escrita de forma epistolar, que tuvo 3 ediciones autorizadas y ampliadas, las 2 ediciones piratas que os he dicho, que la primera edición consta de 33 cartas y desarrolla la acción en 5 meses. La segunda consta de 68 cartas, o sea, la amplía al doble, y ya la acción se amplía a 12 meses. Y la tercera tiene 144 cartas, o sea que es más del doble de la segunda edición, que ya era el doble de la primera, Y la acción transcurre en 18 meses. 18 meses de cortejo o intención para que Alfonso, el protagonista, no sabemos ahora ya, leyendo las ediciones, las 3 ediciones que hemos podido manejar, no sabemos ya si se llamaba Alfonso Rosales o Alfonso Torrealegre, porque el señor de repente cambia de nombre de la primera a la segunda edición. Pero también le suceden cosas de estas particulares a otros protagonistas, que de repente aparece el padre de la amiga de Alfonso, y en la siguiente carta, 3 cartas más tarde, aparece la viuda de la madre viuda de la amiga del protagonista, y cuando se han matado aquí al padre, ¿no? Mi nombre es Gloria Geberovich, soy argentina, vecina de Binefar desde hace 26 años, y estamos para presentar el poemario Afuera el Mundo, junto con canciones que también son poesía cantada, también compuestas letra y música por mí. En este caso acompañada de mi querido compañero de vida y de música, Manuel Kleiner en el piano, y Elena Arnaldos, gran cantante del grupo Mancay de Zaragoza y la mejor amiga del mundo, que va a cantar conmigo y va a leer poemas. Intercalaremos poemas del libro con canciones, así que, bueno, esperemos que les sea de vuestro agrado. Y luego, el que quiera quedarse con algo más que un recuerdo de este paseo, el libro está editado
por la editorial Aragón Tiene Talento y está tanto los libros como los discos en el stand de la editorial. Bueno, vamos a empezar entonces. Venga. Amo tus desayunos, flores arrancadas de alguna plaza de Buenos Aires. Tus manos suaves, tus dedos largos y finos se mueven delicadamente acariciando el nácar, engendrando música en el piano. Me rindo ante esas manos que todo lo pueden. Es territorio del amor y los sueños donde me amparo del dolor con tus besos. Donde me puedo componer los retazos para volver a florecer en tus brazos. Como una talla de marfil delicada se recorta tu perfil en la almohada. Es territorio del amor y los sueños donde me amparo del dolor con tus besos. Dedos, brazos, piernas, lenguas se entrelazan, permitiendo a los amantes morir unidos, burlando al tiempo. Por la mañana cuando estás despertando entre las sábanas me vas enredando. Afuera el mundo llora con amargura, adentro solos vos y yo y la ternura. Será la manta mucho más que un abrigo, ese rincón para quedarme contigo. Es territorio del amor y los sueños donde me amparo del dolor con tus besos. Muchas gracias. Oui, oui. Voy hacia el viento, oigo su voz como caricia en mi oído. Lleva su aliento, la bendición del Padre de los sentidos. Sé que me espera con los brazos abiertos. La primavera decorará sus desiertos. Seguiré
mientras alguien espere que vuelva a casa. Me da la luz de su esperanza, quien de buscarme no se cansa, y en mi canción de otoño otra vez seré retoño. Sé que nunca moriré, y en mi canción de otoño renaceré. De a poco las heridas cierran, las cicatrices están para que el olvido no nos tiente. Sé que nunca moriré, seguiré viva en la plaza mientras alguien espere que vuelva a casa. Me da la luz de su esperanza, quien de buscarme no se cansa, y en mi canción de otoño otra vez seré retoño. Sé que nunca moriré, y en mi canción de otoño A mi izquierda está Daniel Viñuales, editor de GP y uno de los artífices de la cultura aragonesa, y va a presentar el libro Memoria de la Guerra del Exilio Republicano en América. Es de su abuelo, Mariano Viñuales Fariñas, a quien nunca conoció, pero sin embargo al que le ha unido muchos lazos más allá del familiar. Gracias, Juan. Pues sí, es verdad que hoy vengo como nieto, no como editor de nada ni como autor de ningún cómic, vengo como nieto de Mariano Viñuales Fariñas. Hay muchas historias que contar y necesitaría más de media hora para contarlas. Solo decir que el germen de este libro puede que estuviera en aquel día del 2013, el 23 de abril de 2013, cuando un señor se me acerca a nuestro puesto del Día del Libro de Zaragoza y se me presentó como mi tío. Dice, yo soy tu tío. Digo, ¿cómo que mi tío? ¿Cómo que mi tío? Dice, sí, tu abuelo tenía hermanos. Digo, coño, primera noticia. Resulta que mi abuelo tenía hermanos. Tenía 2 hermanos, Ángel y Serafín. Mi abuelo nació en Madrid por circunstancias de la vida, la profesión de su padre, nacido en Loporzano. Su padre era guardia civil y estaba destinado allí. Bueno, no sé si nace allí la historia de este libro, pero sí es verdad que, como dice Juan, nosotros publicamos una versión en cómic de su libro Blanquito, que para mí es una belleza, es un libro luminoso que habla no sobre el exilio, sino sobre el descubrimiento, de salir de un periodo, de salir de la guerra civil, de salir de los campos de concentración franceses, donde apiñaron a los
a los refugiados y refugiadas españolas. De salir de allí, encontrarse un país caribeño, decidió que era una buena manera de blanquear el país después de haber hecho una matanza de haitianos, que se hablan de 30.000 haitianos muertos en la frontera. Mi abuelo, como estos dos, mi abuelo es este de aquí, como estos dos de aquí, Fidel Miró y Romero Solano, dirigentes de la CNT, eran de todo menos ganaderos, ni agricultores, no tenían ni idea, pero vieron la oportunidad de salir de la guerra, lo primero la guerra española y segundo de Francia, porque ya se veían las orejas al lobo, y decidieron poner tierra de por medio. Se encontró en la República Dominicana y descubrió todo, sobre todo las gentes, ¿no? Él hablaba, en sus escritos hablaba sobre todo de los niños, las niñas, la gente con la que se encontró en un país en la que no hacía falta nada para ser feliz, en un país que para comer lo único que tienes que hacer es sentarte debajo de un cocotero. En un país en que hasta la selva es amable, porque no hay depredadores, grandes depredadores, ni siquiera hay serpientes venenosas. También tiene cosas malas, contrayó el paludismo y eso le arrastró toda la vida. A los 2 años de estar en República Dominicana, se les presentó la oportunidad de pasar a México, como tantos y tantos refugiados españoles, y que además tiene relación con el cómic último uno de los últimos cómics que hemos sacado, del que Juan es guionista, Plomo y Gualda. Se fue hacia México y ahí siguió una labor de escritor y de periodista que ya había iniciado en España, porque estuvo publicando mucho en La Novela Blanca. Él trató de contar esos sitios que había descubierto, que dio pie a la novela Blanquito y que dio pie también a otra novela que no terminó, pero de la que fue publicando algunos retazos, como por ejemplo Mis amigos los negros. No sé, simplemente es invitaros a acercaros a esta obra que ha publicado la editorial Renacimiento en su prestigiosa Biblioteca del Exilio, que yo tengo el privilegio de poner unas palabritas preliminares, pero lo mío simplemente es un poco bueno, comentar lo que ya os he dicho, pero lo verdadero importante es la edición de Carmen Cañete, el prólogo de Juan Alfonseca Giner de los Ríos, descendiente de aquel famoso Giner de los Ríos, impulsor de la escuela racionalista. Eso, de la escuela racionalista. En esta edición le corresponde a Ángel Petisme hacernos pues vibrar con su música y con su poesía. Acaba de llegar ahora mismo, ya lo podéis ver, supongo que os lo contará él, porque ha tenido que viajar hoy por la mañana. Y en primer lugar lo que va a hacer es presentarnos sus poemarios. Yo voy a dejar que lo haga él mismo, también Celia y ahora no recuerdo tu nombre. Antonio Pérez Las Heras, que yo estoy con esto de los nombres que ya no puedo conmigo. Y para que nos cuenten un poquito cuáles son los poemarios que presenta, que supongo que los tendremos ya aquí en la pantalla, y después, naturalmente, todas aquellas personas que ya veo que lo están saludando con sus sonrisas, con sus manos y con sus gestos, no os preocupéis que después podréis tener un rato para hablar con él, y por la tarde también, porque nos acompañará toda la tarde. De parte de la organización de la feria, lo queremos decir ya, muchísimas gracias, Ángel, por hacernos el honor de poder presentar aquí tu último disco. Sabemos que todo lo que llevas entre manos de conciertos y tareas y la gira en la que estás ahora inmerso lo hace todo un poquito complicado. Así que de parte de la organización ya, muchas gracias. Sabemos que esta tarde lo vamos a pasar muy bien gracias a ti. Así que bienvenido y todo vuestro. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Pedro? Sí. Sí, se me oye, sí. Bueno, muchas gracias, Olga, y a toda la organización. Buenísimos días o tardes ya a todas y a todos.
Acabamos de llegar, estaba aparcando Celia y bueno, nos hemos comido un atasco, lo que tiene salir de Barcelona, obviamente. Pero feliz siempre de estar en la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Yo creo que ya... Antonio, nos debimos conocer en vez de en Zaragoza o en la universidad, yo creo que aquí, con tantísimos, en la universidad, claro, pero con tantísimos amigos a los que echamos de menos, algunos ya no están, como Javier Tomeo, como Félix Romeo, como La Bordeta, como Ángel Guinda, como Ángel Conte. Pero a Manuel Vilas lo verás por la tarde. Eloy Fernández Clemente, tantísimos, seguro que en boca de todos tenéis otros amigos. Pero yo creo que hace ya en el año 97 creo que vine a presentar Cierzo, el libro disco. Sí. Y recuerdo que lo presentamos ahí. Y pues ha cambiado esto, aquí había un escenario, ¿no? Sí, Antes porque el no era escenario esto. estaba en alto y había vale. una rampa maravillosa a la que había que acceder para poder venir a las presentaciones y estabais en este lado. Bueno, pues he fichado, me he encontrado a Antonio y le he dicho, venga Antonio, que no tengo presentado, súbete conmigo y presentas El desierto avanza, que se publicó este año. En realidad lo que venimos a presentar son un par de antologías de mi poesía. Una, que eso lo que hizo Celia Santos fue editar el libro, ¿no? Y revisar y demás. Y entonces, pues, vamos a darle paso a ella y que nos cuente un poquito lo que fue la experiencia de nuestra venganza de ser felices. Bueno, buenas tardes, o buenos días todavía. Es la primera vez que vengo a Monzón, tanto a la feria como al pueblo en sí, y estoy encantada porque el espacio que tenéis aquí para la literatura muy pocos sitios lo tienen. Bien, como ha dicho Ángel, durante aquellos meses y aquellas semanas de confinamiento y de pandemia, pues este libro nació porque Ángel cada día publicaba un poema suyo, pues acorde con lo que estaba pasando, ¿no? O un poco lo que a él le inspiraba ese día. Lo que estaba pasando. Entonces yo le dije, cariño, ¿por qué en vez de publicar gratis uno por uno, no los juntamos unos poquitos en un libro y lo vendemos? Y ya que lo que no estás ganando con los conciertos, vamos a intentar ganarlo por otra parte. Y así empezamos. Así empezamos porque estábamos tan tristes y tan apagaditos, que lo primero que se le ocurrió a Ángel fue el título y luego a partir de ahí ya empezamos a seleccionar pues poemas de los que él, que no sé cuántos poemas es, algún día nos ponemos a contar los cuántos poemas y cuántos libros tiene. 1800, cuando se hizo este libro, hice un recuento y había publicado 1800 poemas. Demasiada poesía, la verdad. Y de esos 1800 tuvimos que hacer una preselección, luego otra selección, luego un orden y bueno, pues apareció el resultado fue este libro, Nuestra venganza de ser felices. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que por internet, correo por correo, contacto por contacto, correos masivos a los contactos que tenía Ángel, los pocos que podía tener yo, y la respuesta fue tremenda. La respuesta fue que todo el mundo lo quería, la gente los compraba, incluso recuerdo algunas... Claro, perdona Celia, es que no había librerías tampoco, las librerías estaban cerradas. Era todo online. Entonces, bueno, a la gente le daba lo mismo. Marina. A la gente le daba lo mismo pues comprarlo en Amazon o comprárnoslo a nosotros. Y había gente que los compraba de 4 en 4. Fue una verdadera locura. Tanto es así que vamos por la 3ª edición. Entonces, bueno, nuestra experiencia como editores, ¿no? Claro, hay que decir que en nombre de la editorial dijimos, hay que ponerle un nombre al sello editorial. ¿Cuál iba a ser? El Tranvía Verde. Y el sello se llama Tranvía Verde, como, bueno, pues es... como el sello, uno de los sellos que caracteriza Ángel, que la verdad fue una experiencia bonita que me gustó mucho y espero que volvamos a repetirlo, ¿no? Alguna vez con algún proyecto que no sea por... Sin que nos confinen. Sí, exactamente, eso te iba a decir, Olga, que no sea porque nos confinen, sino porque al final hayamos conseguido vengarnos y seamos un poquito más felices, que falta nos hace. Yo lo que descubrí, y esto es una confesión que
delante de tantos amigos libreros y editores, lo que descubrí es que la fórmula de la autoedición, pero claro, lo descubrí con 59 años. Yo he publicado en editoriales magníficas como Olifante, como Hiperión, como Renacimiento, pero realmente autoeditarte, las cuentas eran tremendas. O sea, yo gané, con este libro ganamos y sacamos, amortizamos como para publicar 4 libros más en el futuro. Obviamente, claro, o sea, decir, no había margen de distribución, que es el 40, 50, a veces el 60 y demás. Y fue una experiencia bonita, lo cual es que, y muy agradecida, eso sí, porque toda la gente que estaba al otro lado de la pantalla, a la que de vez en cuando hacíamos algún concierto para animar, bueno, estábamos todos muy, con perdón, muy acojonados, ¿eh? O sea, ahora ya se ha olvidado la pandemia, íbamos a salir nuevos, libres, y vamos a cambiar todo, y acabó la pandemia y mira dónde estamos, ¿no? Con 2 guerras... 2 guerras muy gordas. Una de ellas a mí me afecta más. Bueno, me afectan las 2 porque tengo también una... la hija de... Digo, la novia del hijo de Celia es ucraniana, refugiada ucraniana. Y luego por Palestina, porque yo he estado muchas veces en Gaza y en Cisjordania. Y es muy doloroso ver lo que estamos viendo, este genocidio, verlo en directo. Yo lloro mucho, a veces ya tengo que dejar apagar la televisión y para poder conseguir dormir. Bueno, pues nuestra venganza es ser felices, que en realidad el título lo encontré al lado del colegio de mi hija Alba. Había un garaje enorme y había una pintada y ponía: nuestra venganza es ser felices. Hace muchos años, en el año 2009 o así. Y tenía el logotipo de género de mujer, ¿no? O sea, dije, pues estos serán las feministas, ¿no? Entonces me puse a buscar por internet y la verdad es que no encontré nada, salvo, bueno, algo de unas feministas bolivianas, pero no encontré. Luego un amigo me dijo, pero si es que esto de nuestra venganza es ser felices, si ya lo decía Voltaire. Voltaire en una carta a Madame de Châtelet le dice, a ver, cariño, la mejor manera, lo que más le jode a las personas que nos odia y tal, es nuestra felicidad. En otras palabras, sonreír, reír frente al enemigo es el mejor arma de destrucción masiva. Bueno, pues de ahí salió el título. Prácticamente coincidimos en la universidad. Él es un curso menor que yo, pero bueno, desde entonces ya había múltiples actividades poéticas. Fueron los años... ¿No fuiste profe entonces? No llegué a ser. Bueno, alguna sustitución, sí, cuando tú estabas en el último curso y esto. Pero bueno, bien. El caso es que fueron años, los finales de los 70 y principios de los 80, donde había muchísima actividad en la Universidad de Zaragoza, revistas hechas, pues bueno, fanzines hechos de cualquier manera. Pero lo que había era muchísimo entusiasmo, muchísimo entusiasmo. Bueno, aquí en esta antología publicada por los Libros del Gato Negro, vamos a encontrar a ese petisme camaleónico, poliédrico, que a lo largo del tiempo ha ido tocando prácticamente todos los palos. Caín petisme, Ángel Muñoz petisme, Ángel petisme, es decir, incluso ha ido adoptando nombres y estilos, con una poesía, empezó con una poesía tremendamente vanguardista, después, bueno, fue antologado en la antología de posmodernos por Villena, posnovísimos, sí, por Villena. Después se ha hecho, curiosamente, un poeta más comprometido con las causas, la causa palestina, con otro tipo de causas, pero siempre con un concepto del ritmo perfecto. Todavía no me hago la idea de que esté en otra dimensión. A veces digo, me llamará mañana, he de llamar a Ángel, hace tiempo que no sé nada de él. Guinda. He soltado unas lágrimas de vodka leyéndote. Te adoro y te admiro, mejor por este orden. Uno sabe que aún queda el futuro interior cuando tropieza con alguien como tú, que este planeta se hizo para bailar. El último en cruzar el espejo, que le cante al otro ese reggae entre velas.
como cuando íbamos a Torrero a orinarnos con nocturnidad en la tumba de Joaquín Costa. Jamás la encontramos. Que follen sobre nuestras lápidas los sin papeles, los amantes sonámbulos del universo. Vamos a ver. En este libro lo que sí que hay, que no he dicho, es bastantes poemas inéditos. Pues claro, porque dices, pero Ángel, ¿qué pasa? Que ha sacado 2 antologías y no tiene libros. Pues sí, tengo 5 libros acabados, inéditos. Y ya estoy viendo que me está mirando Trinidad y dice, bueno, pues a lo mejor... Bueno, es broma. Esto, os voy a leer Apolo 11, la página 169, pertenece a un libro inédito que se llama Belleza del error. Apolo 11. Tenía 8 años el 21 de julio de 1969 en un pueblo solar del profundo Aragón. Cuando bajamos a oscuras, muy entrada la noche, cada uno con su silla, por las eras de detrás de la iglesia, a ver la llegada del hombre a la luna en el único televisor del pueblo. Aquel invento con 2 cuernos a manera de antenas, aquella luz sonámbula que emanaba de la pantalla y conectaba en directo la Edad Media con el siglo XX, pusieron mi corazón en blanco y negro a 200 por hora. Tú no habías nacido, ni las cigüeñas esperaban tus ojos de té verde hasta muchos diluvios después. Armstrong bajaba la escalera del módulo, posaba su pie izquierdo sobre el ombligo de un cuerpo desnudo y lechoso. La noche olía a cebada y gasoil de las cosechadoras. Las manos y los ojos de mi madre eran de tierra. Aquella madrugada, cuando la voz de Jesús Hermida nos mandaba a la cama, miré la luna llena y supe que de mayor sería filósofo, poeta, algo relacionado con la soledad, algo que me susurraba en las estrellas y los instintos inefables de la vida. Aunque siempre anduviese muy lejos y fuese un nefelibata, un astronauta en todas mis pisadas. Mi abuela Encarnación nunca se lo creyó. Por la mañana, cuando se lo conté emocionado, me miró a los ojos y dijo, ¡paparruchas! Fue lo que dijo. ¡Esos son paparruchas! Bienvenidos a la tarde, ya vemos que va subiendo el público. Bienvenida Estela y Trini. Presentar a Trini ya es muy difícil porque Trini es una institución durante toda la feria y además nos tiene acostumbrados a buenos poetas y a buenos ratos. Y Estela, que me acompaña ahora a la izquierda, pues yo creo que es una de las causantes, por no decir culpables, de que yo esté tan a gusto siempre en este mundillo, porque con Estela coincidimos como profesoras en un instituto, ya nos conocíamos un poquito, pero a partir de entonces casi que nos necesitamos, y es verdad que a veces virtualmente, ¿verdad, Estela? Porque ella, claro, se fue al Pirineo, donde se conserva así de guapa y lozana, y yo me quedé por aquí en las tierras medias. Bueno, a mí lo que más me gusta de Estela Puyuelo es su sensibilidad y el brillo que tiene en sus ojos, que yo creo que también lo ha heredado un poco porque una de sus madres poéticas es Trinidad Ruiz. Así que os dejo con ellas porque ya veréis que son una delicia que vais a poder disfrutar muy poquito rato, porque a mí me tocará el difícil arte de decir hasta aquí. Venga, gracias, Olga. Venga, pues, ¿empiezas tú o empiezo yo? Ella, la prota. Que hable, que para eso le hemos traído. Bueno, pues muchísimas gracias, Olga, por tus palabras. Gracias también a la Feria del Libro Aragonés por dejarnos este espacio para hablar de poesía, para dejar que los versos se conviertan en viento y que lleguen muy lejos. Y para mí es un placer siempre hablar contigo también. Sentirme en casa, que puede ser dentro de la feria o fuera de la feria cuando nos encontramos también. Y pues aliento, yo lo llamaría aliento, Olga. Un nuevo poemario que se titula Déjà Vu. Es un poemario que es bilingüe, francés-español,
y que tiene una bonita historia que se pierde en el tiempo, porque el primer poemario que publiqué con Olifante, Todos los gusanos de seda, tuvo una resonancia en lengua francesa, ya que Charles Mérigot, un editor francés que creó una editorial que se llamaba Ediciones de la Ramonda. La ramonda es una flor pirenaica que es endémica de aquí, que solamente se cría en este lugar del mundo, pues decidió publicarlo en su editorial para pues grandísima alegría nuestra. Hace un par de años murió y queríamos desde la editorial Olifante rendirle un sentido homenaje a esa persona que ha confiado en tantos autores aragoneses y que ha decidido traducirlos al francés también. El libro, además, luego hablaré de los versos, está ilustrado con ramondas por un montón de artistas. Me gusta ver el sol cuando se cae y se corta en el cuchillo de nubes de sangre naranja y mata el día en ese precipitarse lento hacia algún lugar que enterrará también la última luz de hoy. He llegado a la conclusión de que el tiempo no existe. Trata de entender la conjugación verbal. Y luego dime qué es ahora. Gracias. Si Ángel Guinda si Ángel Guinda estuviese vivo, que lo está, estaría aquí sentado, y lo está. Esta es la última publicación que hemos sacado en Olifante. Es versión bilingüe, al igual que Estela Puyuelo, en español y francés, y se titula Poemas útiles de un poeta inútil. La traducción es de Carole Gabriel y recibió el 8º Premio Internacional Marcelo Reyes a la traducción. La solapa la escribe Forega, un especialista de Ángel Guinda, y termina la última línea de la solapa, dice: y por Karl Marx, que nos dictó aquello de que lo bello es útil. Ayer hablábamos de la utilidad de la poesía. Genial. Eso, la poesía ayuda a vivir, os lo aseguro. Ahora se me oye. Buenas tardes. Bueno, ya sé que estabais esperando a Kixcar Malavida, otra Jota, otra Chanza, otro algo, pero pues... Venimos la purria de Malavida. Nos tenéis aquí a nosotros. Y para quien no sepa qué es Malavida, pues tenéis el stand ahí en la entrada, el stand yo creo más gamberro de toda la feria. Y risas aseguradas, siempre. Y entre Luis y yo pues os vamos a contar un poquito las publicaciones nuevas que tenemos, porque todas no os las podemos contar ya que tenemos un fascal. Tenemos un fascal, tenemos carretillo y medio por lo menos de tebeos. Así que os hemos traído las 4 últimas, las 4 que no habíais visto nunca todavía aquí en Monzón. Y de estas 4, 2 son del sello Papa Frita, de la colección Papa Frita, que es la colección que tenemos así más dedicada al público infantil, y las otras 2, pues las gamberradas así típicas. ¿Cuál quieres contar, Luis? La que me dejes. Venga, te voy a dejar la de Calitos, te voy a dejar la de Super Gómez y los Avers. Bueno, pues Super Gómez, Calitos, vamos a empezar por el autor, que es lo mejor de la obra. Calitos es un gran autor al cual esquilamos el otro día aquí en directo, y si os lo perdisteis, fue un espectáculo maravilloso ver caer ese pelo en ese cuerpo hercúleo que él tiene, maravilloso. Y el muchacho tiene unas ideas súper originales, como por ejemplo los Avers, La guerra que dan las galaxias, Stupiderman. No sé de dónde saca esas ideas tan imaginativas. Y ahora ha creado Super Gómez y los Avers. Bueno, esta obra a mí me encanta, me encanta. Aparte que es autobiográfica, es un tebeazo, el formato es precioso y maravilloso, pero le he dicho a Javi que subiese porque me gustaría que nos contase él de dónde ha nacido la obra, porque como es algo muy personal, y bueno, por si no lo conocéis, hemos dicho Javi, pero él es Javi Blanco, que lleva ya con nosotros en Malavida. ¿Esta es la 3ª publicación con nosotros, Javi? La 3ª publicación, sí. La 3ª publicación con Malavida, y es una auténtica maravilla, no os la perdáis. Podría estar perfectamente con las publicaciones de medicina gráfica y, como os digo, es autobiográfico y Javi nos cuenta.
Bueno, pues como contaba Esas Pepa, turras, ¿eh? y como podemos leer en la portada, básicamente aquí pone: mañana me operan, diario de una baja. Y básicamente es eso, porque me estuve de baja en marzo del año pasado para una operación de cervicales. Al final han sido 6 meses de baja y pues básicamente, como no tenía nada mejor que hacer, me dediqué a dibujar todos los días una viñeta contando todo el proceso. Me vino muy bien porque para mí fue una manera de hacer algo de terapia, de tener algo que hacer todos los días. Aparte, así, como luego lo iba publicando en redes, me ahorraba el tener que contárselo a toda la gente que me llamaba, a decirme: oye, ¿qué tal vas? Pues léelo. Con lo cual, fue un entretenimiento, fue una manera de invertir el tiempo y ya de paso, pues al final fueron 6 meses, con lo cual han pasado muchas cosas, pues me sirvió también para poder ir haciendo un chistecito y comentando un poco toda la actualidad. Y sobre todo, pues para todo el proceso, digamos, de la operación y demás, pues intentar buscarle también el lado gracioso, buscarle un chiste, buscarle el lado positivo a fin de cuentas. Porque bueno, para estas cosas el mantener una actitud positiva es algo que ayuda muchísimo. Es el tercero. Ya sabéis que estos tebeos no continúan, no son autoconclusivos, y los personajes pues son los mismos de siempre. Pues tenemos a Paco Mico, evidentemente, el Mónico. Luego a Susana y Bartolo, que son sus colegas. Bartolo pues es un tipo que siempre está merendando y que es muy vago, y Susana pues es una pelirroja que lee muchísimo. Lo voy a dejar aquí. Y después tenemos a los malos, que serían Frank Full y Pepita Trilita, y tenemos también a los tololeos. Los tololeos, que son unos series que vienen de otra dimensión y que leen todo lo que pueden. Están locos por los libros. Bueno, de hecho, viven en todas las bibliotecas. Por el stand de Mala Vida, que paséis un ratico divertido, y si os portáis bien os daremos un besico en la frente. ¿Vale? ¡Hala! Os esperamos en el stand. Muchas gracias. Venga. Esta es una presentación en formato reducido, tenemos 20 minutos escasos, así que yo voy a ser breve, muy breve. Bueno, pues aquí tenemos a José Mari Satué, que viene a presentar su libro sobre Otal, el cuarto que publica ya con la editorial Pirineo. José Mari es un autor muy particular, toda su obra muy prolija, muy extensa, ha estado dedicada siempre a Sobrepuerto, esa comarca natural que está cubierta en mitad parte por el Alto Gállego y mitad por Sobrarbe. Tiene una amplia obra a sus espaldas y la ha publicado tanto en castellano como en aragonés. Como he dicho, voy a ser breve, le voy a dar paso a él porque tenemos poco tiempo, así que bueno, vamos a escuchar este cuartito de hora a José María. Hola, buenas tardes. A ver, si se oye, se me oye, porque la voz tampoco es que sea muy... Buenas tardes a todos y a todas. Vamos un poco deprisa, con bastantes nervios y tal. Aunque la presentación oficial, digamos, que se refiere a Otal... La presentación oficial dice Otal, el pueblo que fue. Me voy a explicar en realidad de Sobrepuerto. Sobrepuerto es mi tierra natal. Nací en Escartín, en el corazón de Sobrepuerto. Conocí una tierra viva con más de unas 170 familias, con más de 1000 personas, con 9 pueblos vivos, y un día a mitad del siglo XX... pues muy bien. O sea, conocí una tierra viva y a mitad del siglo XX, en 1950, la vi desaparecer.
Vamos a proceder a la presentación del libro de Javier García Antón, Contracorriente. Él es una persona muy conocida en Huesca y en todo el Alto Aragón. Él es navarro, pero ya ha adoptado alto aragonés. Y un alto aragonés de una de las personas, creo yo, que más ha escrito sobre esta provincia. Voy a hablar poquito porque no tenemos demasiado tiempo, el protagonista hoy es él. Yo debo decir de él que una de las mejores entrevistas que me hicieron fue la de Javier García Antón, y en reseñas de libros, de las mejores que me han hecho también, de Javier García Antón. Pero Javier García Antón, además de la gran cantidad de artículos, yo no sé cuántos deben ser, que lo diga él luego, porque son muchísimos, y llama la atención incluso cuando la capacidad que él tiene, hay días, parece como subir a dos, Javieres, porque le tenemos que está sacando un artículo de un tema deportivo, de la Sociedad Deportiva Huesca, al momento de una noticia de un pueblo, y lo hace, la verdad, con una escritura magistral. Bueno, hay una serie de circunstancias que él cuenta en este libro. Él trabaja en una empresa y, bueno, es el director, y en un momento pues hay una serie de problemas y dificultades. Y a partir de ahí es cuando va a surgir toda esta historia. Y en esta historia vemos una persona que pasea por Huesca y que va contando pues qué es su vida en ese momento. Este libro lo escribió hace unos años. Ahí me pasó el borrador, me encantó por dos aspectos. Uno, cómo escribe. O sea, es un escritor que desde luego cuida la palabra, y por otro lado también todo lo que dice. Muchas gracias, José Antonio. Es un lujo que te presente un escritor tan magnífico como José Antonio. No es que sea yo un escritor novel, he publicado otros libros, pero hasta ahora habían sido básicamente por encargo. Este es un libro por necesidad. En un momento determinado, por una serie de circunstancias, algo que sucede a muchísimos españoles, a muchísimos aragoneses, y seguro que no son pocos los montisonenses que están en la misma tesitura. Yo me veo en ese precipicio, con esa espada de Damocles encima, en la que después de 35 años, 9 meses y 14 días, de repente dicen, bueno, es que, esta es la expresión de aquella casa, es que los amos ya no confían en ti. A lo cual uno, como ya tenía una cierta intuición, ya había cumplido los 60 años, dije, pues anda, que yo en ellos. Lo que ocurre es que la circunstancia es que evidentemente la salida es de la parte débil, ¿no? Entonces, a mí me sucede, lo explico en el libro, algo que ocurre a muchísimos españoles. En estos momentos, prácticamente el 50% de las personas en paro de este país tienen más de 45 años, y estamos siempre hablando de una manera crítica sobre el paro juvenil, que es otro problema muy serio. Mientras, por otro lado, vamos prolongando la edad de jubilación in aeternum o ad aeternum, vamos prolongándolo sin ningún sentido, ¿no? Y es verdad que los jóvenes, pero ¿qué es lo que sucede con estas personas con más de 45 años, con más de 50, de 55 o de 60? Pues que de repente te encuentras en el precipicio. Si además concurren unas circunstancias como el hecho de que te plantean un despido en diferido que se prolonga durante 6 meses, llega un momento en el que no puedes estar yendo a trabajar con normalidad, con la sonrisa en la boca y sin que nadie sepa el drama que se te ha venido encima. Entonces estás al borde del precipicio, estás con una espada encima de la cabeza y sin ninguna posibilidad de esquivarla. Y entonces es cuando llega algo que a mí antes me parecía un poco cuento, que es el tema de la depresión. Yo acudo a mi médico de cabecera y me diagnostica, después de un par de horas, la doctora Olga Ordaz, que sale por ahí, un par de horas de auténtico interrogatorio que ni la Gestapo, me dice, es que tú tienes lo que yo llamo el repóquer: ansiedad, angustia, tristeza, rabia e impotencia. A las 2 semanas vuelvo y después de 1 hora y media de interrogatorio nuevamente me dice, tú estás detrás de una máscara, pero tú lo que tienes es una depresión de caballo. Y entonces ella y mi psicóloga, María Ángeles García Soto,
Me recomiendan prácticamente a la limón en el mismo día que yo escriba 1 hora diaria. Y entonces yo me planteo, 1 hora, no más, yo me planteo que tengo que escribir un poco sobre mi situación, qué es lo que me pasa cada día, qué es lo que me sucede ese primer día que yo salgo a andar, porque también me prescriben que vaya a andar, a airearme, sin pensar mucho. ¿Qué es lo que me sucede en ese primer día en el que yo no veo el sol? Es un día soleado, 1 de agosto, y sin embargo yo no veo el sol. El sol, de hecho, yo ahora mismo lo estoy imaginando como estaba aquel día y era un sol que para mí era inexistente, era oscuro. ¿Por qué? Porque yo tenía una amalgama, un revoltijo de sensaciones, de emociones encontradas. Tenía una depresión importante. No me quiero entretener nada, pero sí que a la hora de presentar a nuestro invitado de hoy, sí que más que presentarlo le quiero explicar. Cuando este año pensamos un poco qué se podía hacer de cara a los propios editores, fueron ellos mismos los que nos sugirieron que era el momento ya de que hubiera alguna charla, alguna dinámica especialmente creada para ellos como profesionales, como industria de la edición. Y entonces tuvieron muy claro en que querían que fuera Cedro quien les orientara en ese sentido. Por eso, a partir de ahí, pues me dieron tu contacto, ya permito tutearte. Hicimos primero la primera broma, me dijeron, no te preocupes, te vamos a pasar el contacto, se llama Pedro Sánchez. Y dije, ups. Bueno, que bienvenido, de verdad. Yo no quiero emplear más tiempo porque explicar qué es Cedro, qué supone para el sector, yo creo que ellos lo saben. Muchísimas gracias a la Asociación de Editores de Aragón por invitarnos a Cedro a estar aquí presentes en esta feria. La verdad es que es una sorpresa venir hasta Monzón y encontrar todo lo que tenéis aquí organizado. Yo quería, como tengo solo media hora, se lo comentaba ahora a Chusé, y a Rafa, quería preguntaros qué es lo que queréis saber de Cedro, porque yo os lo puedo contar, puedo ir muy rápido y a lo mejor se quedan dudas en el tintero. Os aviso que voy a estar por aquí toda la tarde, o sea que si hay algo que me queréis consultar luego, que se os ocurre, pues lo podéis hacer. Si no tenéis ninguna pregunta, yo me lanzo, me pongo a contaros lo que hacemos. Prácticamente todos vosotros sois socios de Cedro y yo vengo a contaros todas las novedades tecnológicas que estamos desarrollando para ayudaros en el difícil mundo digital en el que se encuentra ahora mismo el sector. 2.653 sois editores y 30.560 son autores. O sea, la circunstancia que a veces sois autores y editores y sois socios 2 veces. ¿Qué es lo que hacemos? Gestionamos, por un lado, todos los usos secundarios que se producen de vuestras obras, es decir, una vez que vosotros publicáis y la obra ya está divulgada, pasan cosas con los libros, pasan cosas con las revistas, con los periódicos y con las partituras que nosotros gestionamos y controlamos. Hay una parte de esta gestión que directamente el legislador, por ley, nos la otorga a nosotros, como ya sabéis, y hay otra parte que es la que nos mandatáis cuando firmáis el contrato de gestión con nosotros. Respecto a la primera parte, que es lo que jurídicamente, y no quiero ser muy enrollo que un día festivo a estas horas no me parece propio, es lo que se denomina gestión colectiva obligatoria. El principio general del derecho de la ley de la propiedad intelectual en todo el mundo es que para poder realizar cualquier uso de una obra hace falta la autorización del titular. Eso vosotros lo tenéis muy claro porque es lo que firmáis con los autores en los contratos de edición. Es lo que firmáis con una productora si tenéis los derechos cedidos para poder hacer una transformación de la obra y convertir un libro en una serie, por ejemplo. Pero hay otra serie de usos que se producen que, o bien porque son difíciles de controlar o bien porque hay un interés superior, el legislador decide que y lo pongo entre comillas, expropia ese derecho a autorizar o no autorizar. Lo pongo entre comillas porque no es una expropiación, pero es más fácil coloquialmente de entender. Una vez que os la ha expropiado, busca herramientas para poderla gestionar. De hecho, de la gestión colectiva obligatoria es de lo que surge, es cuando nace Cedro en el año 88. Como sabéis, entramos en Europa en el año 86, España y Portugal, y a raíz de esa entrada se produce una serie de cascada de
transposiciones de directivas europeas para adaptar el ordenamiento jurídico español al ordenamiento jurídico europeo. Dentro de esas transposiciones nos encontramos con la modificación que se produce en la Ley de Propiedad Intelectual, que llevaba sin modificarse desde finales del siglo XIX, para que veáis la importancia que le había dado el legislador con todos los gobiernos de todo color y tipo que habían pasado desde finales del XIX hasta el año 87, modifica la ley y crea la copia privada. Con la creación de la copia privada, el derecho de copia privada, lo que hace es, os reconoce a los titulares de derechos, en este caso a los editores, una remuneración justa y equitativa por todos aquellos usos que se producen en el ámbito particular, en el ámbito privado. La foto que se hace en el año 87, evidentemente no, que eran las fotocopias, en el caso de los libros, pero la foto o el pantallazo que se puede sacar con un móvil o con una tablet, que lo hace en el ámbito particular una persona para poder, para poderlo leer posteriormente o para poderlo usar posteriormente. ¿Os tendría que pedir autorización? En puridad sí. ¿Sería práctico que eso fuese así? Pues la verdad no. Lo que hace es autoriza al particular, porque no hay ningún ánimo de lucro, es para un uso privado y lo hace a través de un medio, como os he dicho, de su móvil o de su tablet, lo que hace es le autoriza, pero lo que dice la ley es que os tienen que remunerar por esos usos que se están que la ley, que el legislador ha dicho que se pueden autorizar. ¿Cómo lo hace? Lo pagan los importadores, distribuidores y vendedores de aquellos dispositivos que permiten realizar las copias. Cedro nació en el año 88, lo autorizó el Ministerio en el año 88 por una agrupación. Además estuvo la Federación del Gremio de Editores, estuvo muy implicada en la creación de Cedro, la Asociación Colegial de Escritores. Es decir, desde el primer momento el colectivo editorial estuvo de acuerdo en que Cedro naciera para gestionar este derecho. Posteriormente, también por la transposición de una directiva, se genera el préstamo público bibliotecario, que es aquel derecho al que tienen, en este caso, los autores por los préstamos de sus obras que se realizan en las bibliotecas públicas. Tiene que ser, establece unas condiciones, bibliotecas públicas no dentro del entorno académico educativo, es decir, están fuera todas las de las universidades, que se encuentran en municipios de más de 5.000 habitantes. Aquí está relacionado con la ley de régimen local, que la ley de régimen local establece que no es obligatorio que haya una biblioteca en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, y lo que hace el legislador es favorece a estos municipios que crean bibliotecas públicas no teniendo la obligación de tenerlas. Podían haber decidido que no pagaran a Iberdrola, pero bueno, no se le paga a los autores. Ya sabéis que siempre el eslabón más débil es el que sale perjudicado. Con este derecho, la directiva lo que dice es que los autores siempre tendrán derecho y que el Estado miembro decidirá si los editores lo tendrán también o no. Hay en países de la Unión Europea en donde sí son acreedores o sois acreedores los editores. En el caso de España, lo lamento, no lo sois. Y también deciros que en este caso la tarifa que se cobra por libro prestado y por usuario que hay en la biblioteca, la establece el Ministerio de Cultura y es una tarifa por la que llevamos peleando desde hace años porque nos parece realmente insuficiente para paliar el perjuicio que se produce a los titulares, en este caso a los autores, por los préstamos que se producen en la biblioteca. Y el tercer derecho, en este caso sí, los editores sois acreedores, es el que se realiza en el ámbito universitario. Está reconocido en el artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y lo que autoriza, como tengo poco tiempo para simplificar, todos sabéis lo que es un campus virtual en una universidad, lo que autoriza es que se haga uso sin autorización vuestra de cualquier obra, hasta un fragmento de hasta un 10% de la obra o un capítulo, o si es en una revista, un artículo, y lo que hacen las universidades es pagan por eso y nosotros os pagamos por eso. Lo habéis visto en las liquidaciones nuestras, retribución universitaria. Aquí, ¿cómo lo gestionamos? Después de muchas peleas y batallas, llegamos a un acuerdo con CRUE, que sabéis que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y se estableció una remuneración que dista bastante la tarifa, pero que por lo menos nos ha servido para regular y que os paguen por estos usos que se producen en el ámbito universitario. Estos serían los 3 derechos de gestión colectiva obligatoria, los que por ley, como habéis visto, el primero es una multiplicidad de usuarios y una multiplicidad de titulares. Parece imposible que se pongan en contacto para llevar a cabo esa autorización. Lo que hace la ley es, te autorizo y establezco a una entidad de gestión que sirva de plataforma
como contacto entre los autores y entre los titulares, entre los autores y editores y los usuarios. En el caso de la universidad está el derecho a la educación y también la complejidad que supone que los profesores contacten con vosotros antes de subir un fragmento de una obra vuestra, porque lo hacen constantemente y son todos los profesores de todas las universidades y es complejo. Una vez más, servimos de plataforma para poder gestionar estos derechos. Cuando os adherís a Cedro, cuando os asociéis a Cedro, nos firmáis un mandato no exclusivo para que nosotros autoricemos en vuestro nombre. Un mandato no es más que un contrato que autoriza a hacer algo. En este caso, con el mandato lo que hacéis es nos autorizáis a autorizar determinados usos. Esos usos los autorizamos en aquellas áreas donde se producen, sabemos que hay usos que son conocidos, son recurrentes y necesarios para el desarrollo del negocio o de la institución en la que es. Una academia de idiomas va a necesitar siempre utilizar fragmentos de libros, de gramáticas, de periódicos para poder enseñar. En este caso nosotros tenemos una licencia para este tipo de servicios. Con todo ello, en todos estos sectores, lo que hacemos es comercializar estas licencias para recaudar por estos usos de vuestras obras que se producen para poderos retribuir luego. Con todo esto he resumido cuál es el objetivo principal de Cedro, que es la recaudación, la gestión de vuestros derechos, la recaudación y el reparto. La pregunta es, ¿cuándo se produce el reparto? Es normal, queréis saber cuándo os vamos a pagar. Es normalmente la tercera semana del mes de marzo, tercera, cuarta, depende cómo coincide la Semana Santa. Por temas legales tienen que pasar la recaudación por auditoría, tiene que aprobarlo la Junta Directiva. Entonces, a partir del 20 de marzo, en cualquier momento, normalmente os llega el correíto diciendo entrad, que podéis mandarnos la factura y os pagamos. Aparte de esta parte de la parte más económica que tenemos desde Cedro, tenemos también un pilar fundamental de nuestra actividad que se basa en la propia gestión colectiva de derechos, que es la solidaridad. Nosotros, en este caso los editores grandes, dedican parte de la recaudación a ayudar a los editores pequeños, que también dedicáis una parte, pero evidentemente no es un 20% de una recaudación de un editor grande, no es lo mismo para poder llevar a cabo esta función social que de un editor pequeño. ¿Qué actividades de función social llevamos? Desde editar lo sabéis, además tenemos aquí a Marina, con quien empezamos a hablar en su día para que entrarais a editar como entidad de gestión, como entidad colaboradora de Cedro. Entrasteis como entidad colaboradora y os ayudamos todos los años a desarrollar una serie de actividades, asistencia a ferias, el bosque de los libros, en fin, una serie de actividades que lleves desarrollando a lo largo del año y nosotros os ayudamos. Esta sería la parte editorial. Este mismo lunes ha sido la nit de l'edició que organiza el Gremi d'Editors de Cataluña. Bueno, pues también colaboramos o patrocinamos para que se lleve a cabo. Libros a la calle con la Asociación de Editores de Madrid, que sabéis lo que es. Además que ahora está Madrid plagado de gente de fuera. Todos los que se montan en el metro y en el autobús pues ven una serie de pegatinas con fragmentos de obras. Cada año están dedicadas a un tipo de narrativa, de poesía, tienen un hilo conductor para fomentar la lectura. Con los autores, bueno, pues llevamos a cabo innumerables actividades, desde Vallecas Lectora, a través de la Asociación Colegiales de Escritores de España, en fin, las entidades colaboradoras ayudamos a que en el sector nos apoyamos en vuestra capacidad de actuación y la capilaridad que nos da tener esas entidades colaboradoras distribuidas por toda España para llevar a cabo sectores que fomenten el libro, que fomenten la industria editorial. Aparte de eso, habla de solidaridad. En la parte de los autores, esta solidaridad es importantísima. Además, es una parte que gestiona mi equipo y es de la que más orgullosos nos sentimos dentro de Cedro, que es la ayuda que damos de función social para los escritores, para los autores. Tenemos ayudas de urgente necesidad. Muchos de vosotros tratáis con autores, sabéis que la creación es una actividad que no se produce de una manera recurrente. Los ingresos que tienen los escritores en muchos casos no son suficientes para poder llevar una vida o tener una retribución digna y nosotros les ayudamos cuando se producen estas situaciones.
Con ello ayudamos a evitar desahucios, a pagar, darle un subsidio para que pueda pagar el ticket de la compra, le ayudamos a pagar el alquiler de la casa, le ayudamos a compra de determinados materiales médicos que no están cubiertos por la Seguridad Social, en fin. No suplimos la actividad que debe de tener la Administración, en este caso, de los 3 niveles, estatal, autonómica y municipal, pero sí que actuamos con una rapidez y con una celeridad que la Administración evidentemente no hace. El año pasado concedimos 177 ayudas, es decir, ayudamos a 177 escritores, autores que se encontraban en esta situación. Y, bueno, ya insisto, forma parte de la propia actividad de Cedro esta solidaridad para que, en este caso, autores de renombre que tienen una liquidación por parte de Cedro pues bastante buena, pues le cedan un 20% para que estas personas que están pasando unos momentos muy complicados vitales pues puedan salir adelante. Esto sería la parte de la función social. Y luego, ¿cuál es la otra parte de gestión de derechos que hacemos con vosotros? La protección de vuestras obras. Muchos de vosotros sabéis cómo trabajamos con la piratería. Desde la aparición del Kindle, del libro digital que todo el mundo tiene, se comercializa, se llega al alcance de todos la lectura en el ámbito digital. ¿Antes se podía hacer? Sí, pero con un portátil o con un ordenador. El e-reader mundial consigue que el libro digital despegue, pero por otro lado consigue que la piratería digital despegue también. Hemos estado luchando contra la piratería, nos habéis denunciado cada vez que encontráis un sitio pirata, nos lo denunciáis. Si no lo hacéis, por favor hacedlo, porque os ayudamos a que se retire el contenido, y hemos desarrollado distintas herramientas, desde un buscador que rastrea por Internet con el metadato de la obra 24 horas 365, lo hacemos con todas las novedades, con todos los libros nuevos que sacáis. Este servicio es para socios de Cedro, que si no lo sois, voy a estar por aquí y os cuento cómo hacerlo porque es muy sencillito. Rastrea las 24 horas 365 días, metadato, localiza, si localiza en una página pirata, que además los piratas son tan originales que la llaman todos tus libros gratis o PDFs gratis o libros gratis, en fin, o sea, no os penséis que se calientan la cabeza, las localiza, entra, le comunica al titular de la web, le solicita que retire ese contenido porque no tiene vuestra autorización para ponerlo a disposición en Internet, y a la vez le comunica a Google España, al final de esta URL hay una puesta a disposición ilícita, desindexa de tus búsquedas. El titular nos puede hacer caso o no, normalmente tarda en hacernos caso porque su negocio es que se genere tráfico con vuestro contenido, porque os advierto, y siento daros una mala noticia, vuestro contenido no les interesa en absoluto, lo que les interesa es el tráfico de la gente para, primero, tráfico, el número de impresiones para poder vender publicidad, captar datos de estas personas, de estos usuarios piratas que entran, y por último, en algún caso, pues les ofrecen una especie de biblioteca o una suscripción a 50.000 obras por 5 euros al mes, la jeta de la tarjeta, y ese es el tercer paso, que es donde ese usuario se puede dar por fastidiado. Entonces, con la piratería lo que hacemos es, si desindexamos las búsquedas, no se producen visitas, por lo tanto tienen que crear nuevas páginas de enlace y entonces vamos a la misma velocidad que van los piratas. Además de eso, hemos desarrollado un sistema de creación de huellas digitales que espero que todos vosotros habréis creado ya las huellas digitales, y si no, es muy facilito. Me mandáis un correo, ahora os doy, bueno, tenéis mi correo, pero si no os doy ahora una tarjeta. Generáis las huellas digitales, os creamos un FTP, subís ahí vuestro contenido, se generan, y aparte de rastrear por el metadato de la obra, rastreamos por las huellas digitales. ¿Qué es una huella digital? Que yo me estoy haciendo aquí el chulito como si fuera muy tecnólogo y no lo soy. Una huella digital es, con un algoritmo que tenemos, una sucesión de letras, números y símbolos que ante la misma secuencia de palabras se genera. Nuestro algoritmo lo genera cada 10 palabras. Para que os hagáis una idea, una obra de narrativa, 250 páginas de media, pues unas 8.000, 8.500 huellas digitales. Porque si las frases que son más cortas, genera ya una huella digital.
Para que os hagáis una idea, sería como el jeroglífico o como los glifos mayas, pero al revés. El algoritmo es la piedra Rosetta, que en vez de transformar lo encriptado en vez de lo que está encriptado en letras, lo que hace es las letras las encripta. Almacenamos esas huellas digitales y lo que hace el robot de búsqueda es, además de buscar coincidencias por el metadato, que hay veces que el archivo de PDF de la obra pirateada no coincide 100% con el título porque lo cortan o porque lo abrevian o porque lo ponen de una manera distinta o porque hacen una compilación de obras y el archivo se llama de otra manera. Lo que hace es, entra dentro de esas páginas, rastrea por huellas digitales y si encuentra coincidencia con las huellas digitales que tenemos almacenadas, se produce el mismo sistema, notificación. Notifica para instalar la retirada y, por otro lado, lo que hace es comunicar a Google para que desindexe las búsquedas. Con lo que el usuario pirata, aunque lo busque, no lo encuentra. Cuando pone cualquier libro, pues, yo qué sé, Fernando Aramburu, Los vencejos, pues no lo va a encontrar, porque esa URL está cortada por Google. Tenemos una aplicación para móvil que se llama SEA, entráis Cedro Identificador, entráis en cualquier marketplace, los marketplaces de iOS o de Android y ahí lo tenéis, os la descargáis, os dais de alta y ahí nos podéis hacer denuncias. Aparte de web, porque me he estado refiriendo en todo este momento a la piratería, a toda la parte de la web, también hacemos retiradas en grupos en redes sociales, en grupos de redes sociales y en servicios de mensajería. En Facebook, en WhatsApp y en Telegram. En Telegram tenemos cierto éxito porque hay muchos grupos que están abiertos, entonces podemos acceder, y en WhatsApp lo tenemos más complicado. Así como Meta en Facebook nos hace caso, tarda 2 o 3 días desde que le hacemos la denuncia, en cerrar el grupo o en advertir al administrador para que retire las obras que tiene pirateadas y si no le cierran el grupo. En cambio, Meta con WhatsApp nos pone bastantes más dificultades. Lo que hacemos es, con esta aplicación, si nos mandáis pantallazos, pues hemos tenido 2 casos que han salido en el telediario durante este año. Por un lado, el libro de Harry. Los 2 son de alto nivel intelectual, El libro de Harry, que estaba pirata. Yo lo recibí a las 7 de la mañana el día que salía. En un grupo me lo mandaron diciendo, oye, que esto está circulando, a ver qué haces. Y nos tiramos un fin de semana trabajando con Penguin Random House para cerrar todo lo que podíamos. Y el caso de Lola, de Tamara Falcó, de la boda de Tamara Falcó, que ha sido la obra más pirateada en este país. También nos da un poco el nivel en el que nos estamos moviendo. Pues también estuvimos con Ola, con el jurídico y el director de informática de Ola, durante 6 días intentando y inundando a Meta, a WhatsApp, con todos los grupos donde se estaba compartiendo. El tema de las revistas de corazón, que está alejado de lo que vosotros hacéis, pero que también son socios de Cedro, es recurrente porque todos los miércoles circulan las 4 principales revistas del corazón en los grupos de padres de colegio, en grupos de amigos, circulan recurrentemente. De hecho, yo en un grupo de mis compañeros de facultad, que no sé qué tiene que ver con el derecho, pero bueno, tengo una compañera que lo manda, en privado la insulto un poco, lo retira y se olvida 3 meses y vuelve a olvidarse que estoy yo dentro y que me deja en evidencia delante de mis compañeros. Entonces, bueno, pues si lo hacen conmigo, entiendo que a vosotros también os llegarán ese tipo de archivos o libros. Os he puesto 2 casos también un poco anecdóticos para que veáis que en todo caso pasa, pero pasa con las novelas, pasa con los bestsellers, pasa con long sellers, pasa con libro académico, pasa con los journals de medicina. En fin, circulan por las redes sociales y los servicios de mensajería todo tipo de PDFs de las obras sin vuestra autorización, con lo que eso supone. Y luego hay otra batalla que estamos librando. Presentamos en el mes de junio el Observatorio para la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, que estuvo Rafa acompañándonos en el Círculo de Bellas Artes. Tenemos al mayor incumplidor con la ley de propiedad intelectual, te iba a decir entre nosotros, pero vamos, sí, está entre nosotros, porque es la administración pública en todos los niveles. No utilizan el material protegido sin licenciarlo, no tienen ninguna excepción como pues el derecho de cita, ¿no? Ellos tienen que pagar por utilizar el contenido vuestro, no lo hacen. Llevamos batallando con ellos desde el ámbito educativo, no lo hacen. Hemos desarrollado una herramienta para formar a los alumnos de los colegios
desde primaria hasta la universidad, estamos presentándolo en las comunidades autónomas y son reacias a instalarlo. Es gratis, forma parte del currículum, igual que enseñáis a los niños a cómo se tienen que compartir la seguridad vial, cómo se tienen que comportar en la calle y con los coches, pues enséñale qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer el contenido. Y además no solo le enseñamos qué se puede hacer con los libros, qué puede hacer con la música, qué puede hacer con el audiovisual, porque la cultura extendida de que todo lo que está en Internet se puede usar, compartir, está instalada socialmente y tenemos que intentar que entiendan que la cultura es un trabajo y que un músico quiere vivir de su música, un escritor quiere vivir de su obra y un editor quiere vivir de las obras que edita para los autores que han confiado en él. Tenemos un trabajo muy a largo plazo para que socialmente esto sea admitido. Nuestro consuelo, nuestra esperanza es lo mismo que pasó o que ha pasado en el ámbito de la seguridad vial. También es verdad que pusieron el carnet por puntos, o sea que en este país hay palo y zanahoria siempre. Lo rápido que la gente dejó de tomar copas y conducir, ir a 200 por una autopista, pues que todavía sigue pasando, pero evidentemente se ha mejorado muchísimo, o todo lo que hemos avanzado en tema de reciclaje, en tema de ecología. Si hace 20 años, por la edad que tenemos todos, o 30, nos dicen que vamos a tener 4 cubos de basura en casa, decimos, estás loco. Bueno, pues lo tenemos, y si tiras la lata en el cubo que no toca, te dan los sudores fríos. Pues eso es lo que queremos conseguir, que la gente se conciencie y entienda el valor de la cultura y el valor del trabajo que vosotros realizáis. Por eso, precisamente, lo que organizamos se llamaba el Observatorio por la Sostenibilidad de la Cultura. Y también hay otra parte que en este observatorio vimos, y es que existe también una leyenda que es que la gente piratea porque los libros son caros o porque no se puede acceder a los libros. Bueno, pues las conclusiones de los resultados que dieron en la encuesta que realizamos es que no. Quien piratea, fue un observatorio a nivel mundial, por unos datos que estábamos manejando de la WIPO, son los países que tienen el PIB más alto. Y dentro de los países que tienen el PIB más alto, socialmente, son aquellas personas que tienen normalmente una formación superior y que tienen unos ingresos medio altos. Es decir, no es porque la gente no pueda comprarse un libro, sino porque es mucho más fácil para ellos, porque es gratis, realizarlo. También os digo, es gratis, pero no les sale gratis, porque normalmente cuando se descargan un PDF, el troyano va dentro del PDF. Por lo tanto, se van con premio los usuarios pirata. Pero bueno, ellos no lo saben y se piensan que no les están espiando luego, pobres de ellos. Y yo, por mi parte, he ido muy rápido, no sé cómo voy de tiempo. La verdad es que has cumplido el tiempo perfectamente. Si tenéis preguntas, dejaremos un par y así a ver si hay 20 podemos empezar. Dinos. Sí, a ver, te lo matizo. Colaboramos. Cedro no es un invento español. En cada país se han juntado los titulares de derechos para montar el Cedro correspondiente. Te voy a poner el ejemplo. Hace poquito, esto ha sido porque estuve en Liber, se solucionó el tema. A 2 editores de la Asociación de Editores de Madrid le habían pirateado el libro en Argentina. Ya sabéis que en España la piratería, no tenemos la piratería en papel industrial, pero en Latinoamérica sí la hay. Entonces en este caso eran libros religiosos, había un sacerdote, doy mucho dato porque ya ha pasado el juicio. Había un sacerdote que lo que hacía era cambiaba un poquito la portada, quitaba la huella de la editorial en la portada, se ponía él como autor, lo imprimía y lo distribuía y vendía por librerías de libros religiosos en Argentina. Entonces, con la colaboración de Cadra, que es el Cedro argentino, cambiad la E por la A y ya está, nos ayudaron, ellos llaman allanamientos, que aquí serían entradas y registros, y al final en la puerta del juzgado iban por lo penal, además, con el sacerdote, que además de la pena civil tenía la pena religiosa, es decir, porque era pecado, lo iba a pagar eternamente.
pues se llegó a un acuerdo con este individuo y se solucionó el tema. Entonces, abogados como tal, lo que sí que puedes es, por ser socio de Cedro, tienes una consulta gratuita en aquellas asociaciones. Vosotros, como entidad de colaboradora, no tenéis la asesoría jurídica financiada por Cedro, pero hay otras asociaciones que sí, y en función de dónde estés, pues puedes utilizar la asesoría de la Asociación de Editores de Madrid o del Gremio de Editores de Cataluña. Tienes la primera consulta gratuita, y para estos temas internacionales pues hablamos con nuestras entidades hermanas y os ayudamos en la medida que la legislación local lo permita, porque esto en Argentina se puede hacer así, a lo mejor en Colombia no hubiera sido igual. Bueno, sí. Pedro, a mí me interesaría saber esto de la huella digital. Hola, Pedro. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. Ya atendemos esta consulta y las demás ya lo hacéis. Vale. Voy a estar por aquí, no os preocupéis. No, yo una consulta que al menos para mí es importante, Pedro, saber a partir de qué momento y cómo podemos gestionar la huella digital. Pues ahora me das tu correo, sí, que me das los datos, os abrimos un FTP, que es un archivo donde un archivo donde se comparten ficheros. Te lo envío la semana que viene, vale. Y lo que haces es subes a ese FTP los PDFs o las artes finales que tengas de la obra, y a partir de ahí se genera la huella digital. Por inteligencia artificial reconoce la página de créditos, el ISBN, y da igual cómo esté nominado el archivo, que esas huellas las va a colgar del metadato que ya tenéis declarado en Cedro. ¿Y esto se puede hacer con toda la obra de toda una editorial? Con toda la obra de una editorial, siempre y cuando la tengas declarada en Cedro, porque tenemos que tener el mandato jurídico para poder perseguir el ilícito que se corresponde. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues la verdad es que es tan interesante que podríamos estar mucho rato, pero ya veis cómo vamos de tiempo. Antes de despediros y de darte las gracias, y que ya te irán consultando, sobre todo al principio de la tarde, y ya oigo que supongo que por abajo hay bastante gente. Por nuestra parte, muchísimas gracias, Pedro. Yo estaba aquí un poco acongojada porque yo soy de instituto y claro, ya lo decía, sabía. madre mía de mi vida, ¿qué hacemos? Pero sí que es verdad que si hacemos algo mal, siempre es para que después compren sus libros. Pero hay que hacerlo bien de entrada y que lo compren igual. Ya, pero a ver si las administraciones, que yo le he apuntado aquí en muy grande, pero yo no soy administración, yo soy Olga Asensio y soy todo lo legal que puedo. Gracias por atendernos. Gracias.